Bien, ¿qué tal? Vamos a repasar un poco los casos de factoreo que estuvimos trabajando hasta el momento, que son solo dos, ¿no? Em, Factor común y diferencia de cuadrados. Vamos a empezar con la consigna, dice factorizar los siguientes polinomios, nos dan dos polinomios. Obviamente vamos a empezar por el A. ¿Sí? Polinomio A de x igual a 14x a la séptima más 56x a la 6 o a la sexta menos 126x quinta menos 214x a la cuarta más 280x cubo. Sí, ya habíamos trabajado algunas de las consignas, pero pensemos los criterios para aplicar cuál de los dos casos de factoreo es. Veamos, ¿esto es una diferencia de cuadrados? Claramente no, porque principalmente porque no es solo una diferencia, tenemos sumas y restas, ¿sí? No es un binomio, no tiene muchos términos. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta el momento, de ser aplicable un caso de factoreo va a ser el de factor común, que son los únicos dos que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué tenemos que decidir? Y tenemos que decidir el divisor común máximo entre los coeficientes, que son un montón. Fíjense, 14, 56, 126, 214 y 280. Parecen ser un montón, pero estuvimos hablando en las clases que hay un criterio que nos sirve para acelerar un poco la selección y no hace falta factorizar a todos estos números, sino que vemos al más pequeño de todos, ¿sí? Y va a tener que ser mínimamente intento con este. Si este es divisor de todos los demás, ya gané. Si no lo es, va a tener que ser un divisor del más chico. Y si no es ningún divisor del más chico, ya ahí sé que va a ser el 1. ¿Sí? Entonces, observemos. El 14 es divisor de 56. Sí, porque 56 es igual a 14 por 4. Sí, 14 por 4. Entonces el 14 es divisor de 56. ¿Sí? Sigo con el otro. 126 es divisor de 14 es divisor de 126. Y si no recuerdo mal, a ver, hagamos la cuenta. Sí, 14 por 9 da 126, ¿no? Sí, 9 por 4, sí. Bien, 214 es divisor de, otra vez, 14 es divisor de 214 o 214 es múltiplo de 14. Sí, porque es 14 por 16. Y 280, este es más fácil, es igual a 14 por 20. Y 14 obviamente es igual a 14 por 1. Entonces vemos que el 14 es divisor de todos los coeficientes. Es el divisor común máximo, ¿por qué? Porque el 14 aparece en la lista de los coeficientes, entonces no puede ser un número más grande. ¿Sí? Entonces ya tenemos, para nuestro factor común, ya tenemos la parte del coeficiente. Y la parte de la parte literal, digamos la parte de la letra de la variable, era la más sencilla de calcular. ¿Por qué? Porque miramos, ¿todos los términos tienen variables? Sí. Entonces elijo la variable con el menor exponente, que es ¿quién? X cubo. Por lo tanto, nuestro factor común va a ser 14x cubo. ¿Sí? A de x igual a 14x cubo por. Y ahora tenemos que encontrar qué va dentro del paréntesis. Como ya hicimos esto, nos va a resultar mucho más fácil. 14 dividido 14, 1. ¿Sí? No se anota el 1, así que lo podemos anotar ahora como parte del procedimiento. 1 por
14x a la séptima dividido 14x cubo. ¿Cómo hacemos? Dividimos los coeficientes y por ser una división da 1 y la parte literal, la parte de la variable, por ser una división de potencias de igual base, se restan los exponentes. 7 menos 3, ¿cuánto da? 4. Entonces nos queda x a la cuarta. Más 14 dividido 56, 4. Entonces 4x a la 6 menos 3, 3x al cubo. Menos 126, dijimos que era 14 por 9. Entonces tenemos ahí 9 por, el por no hace falta, x a la 5 menos 3, 2. Menos 214 era 14 por 16. Entonces nos queda 16 x a la 4 menos 3, 1, x a la 1, más 20. Sí, porque x al cubo y x al cubo se va. Entonces ahí tenemos ya la factorización hasta donde sabemos hacerlo por el momento. Sí, sabemos sacar solo factor común o diferencia de cuadrado. Entonces tenemos x a la cuarta más 4x cubo menos 9x al cuadrado menos 16x más 20. ¿Sí? Este lo vamos a poder trabajar más adelante con el método de Gauss-Ruffini, ¿sí? Pero por ahora lo dejamos hasta ahí. Y ahí tenemos ya la factorización de nuestro polinomio. Es decir, el polinomio A lo hemos reescrito como un producto, ¿sí? Tenemos un factor y este polinomio que es el siguiente factor que seguramente se pueda volver a factorizar. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora seguimos con el ejercicio B, ¿sí? B de x igual a 81x cuadrado menos 16x a la cuarta, ¿sí? Y atención acá, algo hablamos en las últimas clases, en los encuentros, que nosotros podemos trabajar con más de un caso de factorización al mismo tiempo, ¿sí? Más de un caso de factorial al mismo tiempo. Entonces, en este, por ejemplo, ¿se puede aplicar la diferencia de cuadrados? Sí, se puede, porque es una resta, es un binomio. Yo me fijo, ¿es un binomio? Sí. Ambos términos del binomio están elevados al cuadrado. Sí, lo están porque sus potencias son pares y la potencia de la parte literal es par, con eso alcanza. Pero además, para reafirmar la situación, vemos que los coeficientes son números cuadrados. ¿Sí? 81 y 16 son números cuadrados. Entonces eso termina de confirmar que este polinomio se puede factorizar con el caso de diferencia de cuadrados. Estaríamos trabajando la noción de a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. ¿Sí? En este caso, a cuadrado, ¿quién es? 81x cuadrado. Y b cuadrado es 16x cuadrado. ¿Cómo encontrábamos entonces quién es a? Y calculamos la raíz cuadrada del coeficiente. La raíz cuadrada del coeficiente es 9. Y acá, para resolver la parte del cuadrado, dividimos simplemente a la mitad del exponente de la variable. Entonces nos queda x, ¿sí? 9x. En este caso, b cuadrado es igual a, perdón, b, corrector, por ahí bueno, lo tacho. B es igual a la raíz cuadrada de 16, ¿quién es? 4. Y, esto es a la cuarta, perdón. Ahí, x a la cuarta, entonces tenemos acá x cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ya identifiqué A, ya identifiqué B, puedo aplicar la propiedad y reescribir esto como A menos B por A más B. ¿Sí? ¿Quién es A? 9x
9x menos b, 4x cuadrado, 4x cuadrado. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí está. Entonces acá ya apliqué la diferencia de cuadrados y si observan un poquito más, pueden aplicar en cada término acá el factor común. ¿Factor común quién? X. ¿Sí? En cada término no, en cada factor. Si yo aplico factor común X, en este primer paréntesis nos queda 9 menos 4x por, y acá lo mismo, factor común X, y queda 9 más 4x. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo hacer x por x, que nos queda x cuadrado, y acá 9 menos 4x por 9 más 4x. Y ahí está factorizado hasta el final el ejercicio, ¿sí? ¿Podríamos haber empezado con el factor común? Sí, tranquilamente, y de hecho resuelve bastante los cálculos que vamos a hacer. Fíjense, lo copio de nuevo. Otra vez, ahí, 4. Imagínense que en vez de empezar por la diferencia de cuadrados, notamos que se puede aplicar el factor común, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Qué factor común puedo sacar? X cuadrado. Saco factor común x cuadrado y ¿qué nos queda? 81 menos 16x cuadrado. ¿Sí? Y a este otra vez le puedo aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces queda x cuadrado por a menos b y a más b. ¿Sí? Tenemos que identificar quiénes son a y b. Si a cuadrado es 81, a es 9. Y si b cuadrado es 16x cuadrado, entonces b, ¿quién es? 4x. Entonces anoto acá a 9 menos b 4x por a 9 más b 4x. Y efectivamente comprobamos que con cualquiera de los dos métodos va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué recomiendo yo? Siempre empezar con la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque este paso de acá de sacarle el factor común a un factor y a otro y después juntarlos por la propiedad conmutativa del producto, uy, perdón, ahí está, quedó, puede llegar a confundir un poquito, ¿sí? Entonces, esos son los dos ejemplos. Les voy a dar un tercer ejemplo muy parecido a este, pero para que podamos resolverlo. Veamos. Imagínense un polinomio, voy a ponerle b' porque va a ser muy semejante al anterior, porque quiero mostrarles una cosita. 81x a la 8, m al cuadrado a la 8 menos 16x a la cuarta. Fíjense que es muy parecido al anterior. Como les decía recién, conviene empezar siempre por el factor común. Si no se dan cuenta, no importa, lo pueden sacar más adelante, pero ya que estamos acá practicando, vamos a practicar bien. ¿Cuál es el factor común acá? El x a la cuarta, ¿sí? ¿Por qué lo sé? Porque 81 y 16 son coprimos, no tienen divisor común máximo más allá del 1. El divisor común máximo entre 81 y 16 es el 1. ¿Por qué? Porque 81 es 3 a la cuarta y 16 es 2 a la cuarta, entonces no tienen factores en común. Fíjense este detalle de la cuarta que ahora va a saltar acá. Bien, sigamos. Entonces el factor común que podemos sacar, ¿quién es? X a la cuarta, ¿sí? Saco factor común x a la cuarta y nos queda 81 x
al... ¿A la qué? A la cuarta, ojo ahí, porque se suman los exponentes. Suelen cometer el error a veces acá y se tientan y dividen. Y puede ir y ponen un 2 que sería una equivocación. Esa es la cuarta. Y acá 16. ¿Sí? Ahora, esto sigue siendo una diferencia de cuadrados. Fíjense que A es 81x a la cuarta, a cuadrado, perdón. Por lo tanto, A es la raíz de 81, que es 9, por x a la 4 dividido 2, que es 2. Y B cuadrado es 16. Por lo tanto, B va a ser 4. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, nos queda x a la cuarta por 9x cuadrado menos 4 por 9x cuadrado más 4. ¿Sí? Y pareciera haber terminado el ejercicio. Pero este factor vuelve a ser una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? 9 es un número cuadrado, x al cuadrado está al cuadrado, menos 4 que es un número cuadrado. Entonces a este también le podemos hacer la diferencia de cuadrados. Anoto lo que ya tengo. X a la cuarta por... Y acá, ¿quién cumple la función de a? De a cuadrado. 9x cuadrado. Entonces, a ¿quién va a ser? 3x. Menos b. B cuadrado es 4. Entonces, el b para este, ¿no? Este ya dejó de ser a y b. Ya no nos interesa más esto. Estoy pensando los nuevos, entre comillas, a y b. Decíamos, el nuevo a cuadrado es 9x cuadrado. Por lo tanto, el nuevo a es 3x. El nuevo b cuadrado es 4, por lo tanto el nuevo b es 2. Por, y escribo lo mismo pero en suma. 3x más 2 por, tengo que volver a escribir esto, pues yo estoy tratando de escribir siempre este polinomio inicial factorizado. Entonces siempre tiene que estar completo. Este se puede factorizar, no con los criterios que conocemos. 9x cuadrado más 4. Entonces, la factorización finalmente de ese polinomio b' es esta. ¿Sí? Ese es el polinomio b' factorizado. Ese era el otro ejemplo que le quería mostrar, donde estamos aplicando factor común acá, factor común x a la cuarta, y acá aplicamos diferencia de cuadrados, y acá volvimos a aplicar diferencia de cuadrados. Se pueden aplicar más de una vez todos los casos. Si el factor común lo aplican, digamos, rigurosamente con el divisor común máximo de los coeficientes y sacando la variable con su exponente mínimo, solo hace falta aplicarlo una vez. Pero si sacan acá factor común x cuadrado, o sea, una distinta, la van a poder volver a aplicar más adelante. Bien, esto fue el repaso y ahora más adelante en la clase van a ver los siguientes videos donde desarrollo los otros dos casos de factoreo. Espero que les haya servido. Suerte.